Hola, hola, yo soy Hani y el día de hoy estoy grabando mis reflexiones sobre el capítulo número 11 de Tomodachi Game. Debo decir que este capítulo tuvo un final muy intenso. Siempre logra sorprenderme, digo, no es que me lo piense mucho y la verdad no soy tan buena prediciendo, sí se dice prediciendo o predigiendo. Bueno, ustedes saben a qué me refiero, no soy tan buena haciendo eso. Entonces, si me preguntas, ves algo y sabes qué va a pasar después, todo lo que va a pasar después, probablemente no voy a ser buena adivinando. Pero aún así logran sorprenderme mucho con esta serie. Siempre pasan cosas súper volteadas, ¿no? No sé, siempre se va hacia otro lado, como si agarraras una pelota y no tuviera como un rumbo fijo, se va para otro lado completamente diferente. Entonces, el capítulo de hoy por fin vimos qué es lo que pasó con el tercer juego. Y hasta ese momento todo estaba muy inocente como lo había estado hasta el momento. Bueno, entre comillas. Entonces, Yuichi logra que el supuesto capitán lo golpee cuando apenas se va a anunciar quién es el ganador de este juego. Y luego Manabu por fin les anuncia que los ganadores son el grupo C, que es el grupo de Yuichi. Ahí pues entra en conflicto este chico Kei, que era el que dirigía al grupo K, y les pregunta que cómo es que ellos ganaron si ellos claramente encontraron primero a Tenji. Entonces, como por qué pasó eso? Así que empiezan a pasarnos la historia de que Yuichi fingió estar desesperado cuando se supone que le dijeron a Kei que dónde estaba Tenji, lo cual claramente era una actuación, todos sabíamos que era una actuación. Y entonces cuando todos ellos se fueron, él empezó su propio plan, escondido de su plan, dentro de su plan, dentro de su plan. La verdad es que en cierto punto o en cierto, ¿cómo decirlo? En cierta medida me sorprendió un poco porque se supone que él no sabía, bueno, sí sabía. Bueno, a lo mejor él sí sabía que Kei era el jefe desde, no el principio, pero sí la mitad del juego, o un poquito antes, un poquito atrás. Solamente fingió que le sorprendía cuando él decidió rebelarse. Entonces yo creo que de ahí hizo lo demás sobre sus pasos, su plan. Así que entonces le dice a Hyakutaru que aunque Kei pensaba que ellos habían perdido en el momento en el que Hyakutaro se cambió a su equipo, en realidad lo que había pasado es que ellos habían ganado justo en ese momento, pero que la verdad él esperaba no tener que ganar de esa forma. Sabemos que Yuichi había estado haciendo plan tras plan tras plan, unos muy obvios, unos no tanto. Él la verdad sí se veía que estaba buscando como una forma de no ganar de esta forma. De eso sí se lo doy, sí se lo acepto. Y justamente no quería ganar de esta forma porque implicaba probablemente lastimar a alguien. Y aunque Yuichi sí lo haría, al parecer está en una faceta de su vida en la que sí duda en hacer esas cosas. Entonces hace una llamada al que es el capitán del equipo de básquetbol, el que está escondido, y le dice que rápidamente solo le pide que pulse el botón de rendirse. Él obviamente le dice que no. Entonces Yuichi le dice que está con Hyakutaro y que lo va a golpear hasta que lo haga. El otro le dice que está blufeando, que obviamente no está haciendo eso. Y Yuichi empieza a golpearlo. Obviamente se escuchan como los sonidos, pero Hyakutaro no tiene reacciones o no da reacciones. Justamente porque no quiere que su jefe haga eso de apretar el botón. Así que no se queja. Y Yuichi pues de alguna forma se queda como que sin tantas opciones y tiene que subir el nivel de la amenaza. Así que hasta este momento el capitán le dice que por favor espere o que aguante los golpes hasta que encuentren a Tenji. Pero luego Yuichi le dice que ahora va a proseguir con romperle los dedos porque Hyakutaro le había mencionado una historia en la que se supone que él era muy malo haciendo tiros en el básquetbol y que entonces se puso a practicar y practicar y practicar y practicar mucho hasta que por fin lo logró y, y que eso era como que algo muy importante para él y Yuichi vio ahí pues una forma de lastimarlo permanentemente. Dice que le va a romper los dedos y que ni siquiera con una rehabilitación eso va a volver a ser igual. Y me consta, yo ya me he roto dedos y definitivamente no vuelve a ser lo mismo, así que le busca dar un daño permanente.
Entonces empieza como que a romper un dedo y obviamente lo escucha el jefe, lo reconoce como un sonido que hace tu cuerpo cuando te fracturas, él reconoce sus sonidos y ahí como que ya empieza a flaquear. Luego le dice que, bueno, él para sus pensamientos, para sí mismo empieza a pensar, oye, aguanta, aguanta que hasta que lo encuentren. Y él le dice que esto no es como lo único, va a seguir rompiéndole los dedos hasta que termine con todos. Entonces también le empieza a decir que él sabe que el capitán es la razón por la que están participando en este juego. También le menciona que aunque habló con varios de los otros, para ser exactos 3, excluyendo a Kay, ninguno de ellos parecía saber por qué estaban en el juego. Recordemos que no les dicen por qué están en el juego, como que eso lo empiezan a inferir o más adelante, o a lo mejor el que es el culpable pues les dice a los demás. Pero en esta ocasión no fue así. El único que parecía saber era Kay y gracias a eso era él como que el que estaba más, ¿cómo decirlo? Como el que estaba más en control justamente porque tenía información que los demás no tenían. Entonces, le dice que él sabe que él es el tipo de persona que aguanta todo, pero que no puede soportar que los demás sean lastimados o afectados por cosas que son un poco su culpa o que lo hacen sentir culpable. Por ahí cuando ya nos regresan al presente nos dicen que él está ahí por una deuda familiar, que iba a tener que salirse de la escuela justamente por esta deuda y que no pudo soportarlo y que le habló de los juegos, le dijo que deberían entrar, pero que ganarían solamente si seguía sus órdenes. De hecho, si no se hubieran encontrado a Yuichi, habrían tenido muy buenas oportunidades. El tipo realmente era bueno. Entonces este tipo al final termina golpeando a Yuichi, estaba muy enojado por lo que hizo con Hyakutaro y por todo lo que pasó en general. Y Hyakutaro lo detiene, le dice que él no está enojado y realmente resulta que él lo engañó, realmente no le rompió un dedo, sino que se rompió un dedo a sí mismo y lo de Hyakutaro fue más como una amenaza vacía. Me parece increíble que no haya gritado, la verdad es que sí debe doler muchísimo, más si lo haces tú mismo porque usualmente no lo sé, como que no usas tanta fuerza en ti mismo nunca, es como si el cuerpo se autocontrolara. Así que debió ser muy complicado romperse el dedo. Muy complicado. En fin, le dice que se rompió el mismo el dedo y que ahí empieza a culparlos a todos, les dice idiotas y empieza a hacer una rabieta porque perdió. Le habla también mal al jefe, como lo había estado diciendo hasta ahora, y por ahí por fin se mete el chico de lentes. Había un chico de lentes que nunca se metía nada, era como muy... no estaba ahí prácticamente nunca. Nada más estaba existiendo y resulta que él le pone un alto ok y le dice que él es su amigo de la infancia, que se conocen desde hace mucho, incluso son vecinos y él es como que su con el que tiene más confianza y el único que lo puede controlar. Entonces él le dice que acepte que perdió y además también le dice que el jefe hizo bien en apretar ese botón porque de otra forma él habría perdido todo el respeto que le tiene y eso habría influido en el siguiente juego. O sea, en el siguiente juego ya no iban a confiar en él de la misma forma que lo hacían antes de. Así que él dice que está bien. Llegan como que a esta conclusión de que pues ya no van a poder pagar la deuda. La verdad es que parecía que a Casey le afectaba, como que sí le gustaba estar en el equipo. Y él se pone triste porque ya no va a poder jugar con su jefe el último partido. El jefe le dice que pues no importa, que igual van a estar juntos y que él se va a encargar de la deuda. A final de cuentas ellos tienen como un final feliz, muy muy contrastante con todo lo que les va a pasar a Yuichi y a Tenji. Entonces, um, Yuichi también tiene una pequeña plática con esta organizadora que se infiltró, le dice que sí sabía que era la organizadora, que justamente por eso no le dio miedo a aventarla del risco porque sabía que era una organizadora y no le iba a pasar nada. Le dice que les diga a los organizadores o a todos los altos mandos que los quiere aplastar y Tenji le ayuda, él empieza a volver a confiar en él.
Yuichi empieza a pensar que si no hubiera aceptado apretar ese botón en ese momento, eso lo hace una mala persona y que seguramente Tenji, cuando conozca esta faceta o cuando vea esta faceta, entenderá que él no es una buena persona. Entonces les dicen que el siguiente juego va a ser para que sea el siguiente juego y que los van a liberar temporalmente, no pueden hablar sobre este juego ni huir o lo van a pasar muy mal, que es justamente lo que le pasó a Tenji. Entonces salen, lo primero que quieren hacer es ir con Sawaragi, no sé si recuerden, les refresco la memoria, se supone que al final del segundo juego les habían dicho cuánto se debía de dinero, entonces llegan a la conclusión de que Sawaragi estaba mintiendo porque me parece que Sawaragi le había dicho a Yuichi que ella tenía una deuda duplicada porque según esto había hablado durante el primer juego, lo cual no fue cierto. Eso significa que mintió, que estaba como tratando de hacer amigos, no sé. No, honestamente no sabemos qué está haciendo Sawaragi, pero sabemos que es una mentirosa que infló su propia deuda. Y también esta información se la dieron a Kokorogi y a Shibe, pero ellos no entendieron en absoluto. Los que sí entendieron el engaño son Yuichi y Tenji. Entonces, ellos salen, quieren ir a hablar con Sawaragi al respecto y van a la escuela, se encuentran a Kokorogi y entonces ella les dice que Shibe y Sawaragi se fueron. Hay como muchas escrituras por todos lados de esas de bullying. No estoy muy segura, no me hagan caso. Lo he visto en muchas series, pero pues no me consta. Siempre cuando intentan hacerle bullying los asiáticos a alguien, le escriben cosas hirientes en sus alrededores, o sea, en su escritorio o en algún lugar que esa persona frecuente, a lo mejor su casillero. Eh, pues supongo que es como recibir un mal comentario en una red social, pero en la vida real. Así que aparte le escriben cosas muy feas como de muérete y cosas así, entonces sí se ha de sentir feo, sobre todo por una persona que no solo se encuentra como en un estado vulnerable, en un estado sensible y les dices esas cosas y es aún peor. En fin, era algo como eso y entonces les dice que les dieron antes de irse la información de que debían 10.800 yenes. Les digo, esto nos devuelve a que ella mintió sobre su deuda y no había razón para hacerlo. Entonces, eso queda como a la deriva de por qué lo hizo y qué está pasando. Luego les empiezan a contar qué es lo que pasó durante esos días en los que ellos no estuvieron. Les cuentan que volvieron a clases, que luego acusaron a Sawaragi de robar el dinero que había sido para lo del viaje. Se supone que usualmente ese dinero se recoge mediante el banco, o sea, hacen una cuenta y ahí todos depositan, pero que en este caso Sawaragi pidió que ella recogería el dinero físico. La verdad es que eso también es muy como raro, o sea, no solo por la conveniencia del anime, ya estamos viendo como que Sawaragi tiene cosas muy oscuras. Yo creo que su plan sí era llevarse el dinero, pero Tenji se le adelantó. O sea, si no hubiera llegado Tenji a agarrar ese dinero, él sí se lo habría llevado. El caso es que Makoto trata de defenderla, les dice que eso es súper poquito y que eso no es nada y que él lo puede poner cuando sea porque él es rico. Así que él se ofrece a poner ese dinero. Así que cuando él se ofrece a poner ese dinero, resulta que Yuichi dice que eso es muy malo porque seguramente pasó algo después de eso. Kokorogi le dice que sí, que 2 días después arrestan al papá de Shibe porque resulta que revelaron lo que se había revelado en el segundo juego. Seguramente fueron los... Bueno, no. La verdad es que ahí sí tengo mis dudas. O sea, sí habló, pero para mí no necesariamente
fueron los del juego. O sea, no necesariamente fueron los del juego. No sé, está complicado porque en todo esto se supone que está relacionada a Kokorogi, pero no sabemos de qué forma. Y la razón por la que no creo o que pienso que podría ser que no fueron ellos es porque tal vez pudo haberlo revelado alguna de las dos, tanto Kokorogi como Sawaragi, y obviamente me voy más por Sawaragi. No sé, estaría padre que fuera Sawaragi que haya revelado eso a los medios. No sé, no, nada más por loca. No, ahora que lo pienso, ni siquiera tendría nada que ganar. Aparte, se estaban ofreciendo para pagarle su deuda, sí, altamente probable que haya sido Kokorogi. Perdón, los del juego. Altamente probable. Al parecer, esos tipos tienen cámaras y ojos en donde sea. O bueno, a lo mejor los tienen vigilados a sus concursantes cuando los dejan ir y no, no sé cómo funciona, muy conveniente, no me quiero meter en más cosas. De todas formas, es muy posible, digo, estoy segura de que nos tienen vigilados a todos. En fin, resulta que él tuvo que decirle a su papá sobre eso para conseguir los 2 millones. Obviamente, para pedir tanto dinero, tienes que decirle a tu papá para qué diablos los quieres o por qué los quieres. Entonces, cuando no consigue ese dinero, empezaron a acosarlo y luego Sawaragi intentó defenderlo y luego parece que ambos dejaron de venir. Y no sé cuántos días después, creo que el día siguiente o 2 días después, no estoy muy segura, mataron al papá de Shibio. Resulta aparte, de hecho fue ese mismo día justo cuando salieron Tenji y Yuichi. Cuando ellos salen, resulta que mataron al papá de Shibe y no solo eso, al parecer fue el mismo Shibe el que lo mató. Pero cuando lo están arrestando, justo ahí llegan Tenji y Yuichi, empiezan a ver, o bueno, alcanzan a ver a Shibe, los ve, les empieza a tratar de decir algo y les dice que él no quiso hacerlo, que todo fue porque Sawaragi, y ahí lo cortan, llega el papá de Sawaragi. Ahí Tenji de hecho reconoce al papá de Sawaragi. Él también como que lo odia porque pues al parecer también es una de las personas que están implicadas en la muerte de su padre, que en realidad esa parte fue como su culpa, no su culpa tal cual, sino porque habló y no debió haber hablado, y ese fue como el castigo de los organizadores. Y en este caso pues tampoco estoy tan segura porque aunque lo hizo Shibe, resulta que Sawaragi está implicada. No sé, todo está muy revuelto, yo necesito respuestas, todo está muy revuelto. En fin, él reconoce al papá, les dice que que no se involucren, prácticamente los amenaza, les dice que si les importa a alguien que no se involucren. Yuichi le dice que no le importa, que no tiene familia y que si quieren ir por alguien, pues que vayan por él, porque no van a encontrar a nadie más. Luego se encuentran a Kokorogi en la calle y ella les pregunta que qué está pasando, que le esconden, que todo. Ella obviamente no entiende porque no estuvo como en contacto con la Shijo loca y no sabe lo de Tenji, no entendió lo de la deuda, entonces ella está totalmente perdida. Yuichi intenta alejarla para siempre de todo esto, incluso está como que planeando que no vuelva a los juegos para cargar ellos con su deuda. Le dice cosas muy feas, que se vaya y que se separe y bla bla bla. De alguna forma lo logra y luego se van a la casa de Yuichi, tanto Tenji como él. Ahí les llaman y resulta que les dicen que va a haber un juego de la amistad especial, secuestran a Kokorogi, le dan a elegir si ir o no, y depende de lo que elija, pues le va a pasar algo a Kokorogi. Creo que se supone que la mejor opción es no ir, pero Yuichi claramente tiene que ir. Entonces le dicen el juego triunfo de los débiles, y solamente puede ir Yuichi, así que Tenji por el momento va a estar en descanso. Sobre Sawaragi pues no se ha visto, sobre Shibe quién sabe qué pasó, todo está muy revuelto, no sé, si tengo mala espina al respecto de todo esto. Esa Sawaragi sí me cae muy mal, pero pues a ver qué pasa en el capítulo siguiente. Más que emocionada, estoy muy intrigada por el siguiente capítulo, necesito muchas respuestas, no sé qué está pasando. Pero bueno, hasta ahí creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias si es que escucharon hasta aquí, y si no, muchas gracias de todas formas. Bye bye.